Pues buenas tardes. El tema a propósito de la clase del día de hoy es hablar sobre un poquito sobre el tratamiento de los tumores del sistema nervioso central de alto grado. Entonces, pues los objetivos que me planteé para esta clase fueron describir de forma breve el algoritmo diagnóstico de los gliomas de alto grado con la finalidad de determinar cuáles son los tipos de tumores de alto grado y cuál es el tratamiento de ellos. Determinar el tratamiento según el perfil molecular e histológico de cada uno de los tumores, conocer los principios básicos del tratamiento quirúrgico, del tratamiento de radioterapia y tratamiento sistémico, y el tratamiento, pues, en una segunda línea o al momento de la recurrencia. Entonces, solo de forma muy breve de introducción, realmente los tumores del sistema nervioso central, las estadísticas con las que contamos, especialmente de Globocan, realmente son estadísticas que abarcan todos los tumores del sistema nervioso central, incluyendo tumores de alto y bajo grado. Es el número 19 a nivel mundial, representando 321,000 casos en el 2022. Y en mortalidad es la causa número 12 en mortalidad, representando 248,000 muertes. Eh, Se estima que al menos en Estados Unidos, para el 2024, habrá 25,400 casos nuevos que van a representar 1,3% de los nuevos diagnósticos de cáncer en Estados Unidos, y estos van a representar 3,1% de todas las muertes en este año. La supervivencia global de estos pacientes a 5 años, en la última revisión que se hizo del 2014 al 2020, es únicamente el 33%. Con respecto a la incidencia, basado en los tumores específicamente de alto grado, que son los gliomas difusos, ¿verdad? Como podemos observar, el más frecuente es el glioblastoma, que representa un 14,2% de los tumores, y pues luego baja mucho hacia los astrocitomas, que representan 1,6 y 1,5%, y los oligodendrogliomas, que aún son menos frecuentes, es solo el 0,8% de los pacientes. Esto tomando en cuenta que son estadísticas que todavía vienen previo a la última actualización de la OMS del 2021, en la que todavía si bien es cierto, ya se habían introducido perfiles moleculares, aún no estaba tan establecido como la nueva clasificación. Ahora bien, para realizar el diagnóstico, solo para recordar, el cuadrito que está a la derecha es algo que me sirvió ahorita a mí mucho para entender realmente cómo es que se clasifican los tumores del sistema nervioso central. Primero hay que recordar que los gliomas son los más frecuentes, y dentro de estos gliomas, histológicamente podemos tener tres subtipos, que son los oligodendrogliomas, los astrocitomas y los glioblastomas. Ahora bien, cada uno de estos tiene ciertas características, tanto histológicas como del perfil molecular y biológico, que nos van a ayudar a determinar si es un tumor de alto o de bajo grado. Entonces, siguiendo el algoritmo acá rápidamente, si histológicamente el patólogo detecta que es un glioma astrocítico difuso o un oligodendroglioma, el primer paso que debe hacer es determinar el estado de la mutación de IDH. Si es IDH mutado, debería de hacerle estos tres análisis. Verificar si hay codeleción de 1P19Q, mutación a nivel de ATRX o de TP53. Si está mutado, si hay una codeleción de 1P19Q, es un oligodendroglioma y no hay de otra. Ese es el diagnóstico, y simplemente va a ser grado 2 o grado 3 basado en las características histológicas. Es decir, si tiene aumento de las mitosis es grado 3, y si hay una diferenciación y menos atipia celular va a ser grado 2. Por otra parte, si no tiene codeleción, pero sí tiene mutación a nivel de TP53 o pérdida de ATRX, entonces es un astrocitoma. Si el astrocitoma tiene proliferación microvascular o necrosis, es un astrocitoma IDH mutado grado 4. Si no tiene, se debería de buscar deleción de la ciclina 2AB. Si sí hay deleción de esa ciclina, es un astrocitoma grado 4. Y si no hay deleción de esa ciclina, de igual forma, basado en características histológicas, se asigna ya sea grado 2 o grado 3. Y por último, si en el momento de hacer el IDH no hay mutación y por lo tanto es un IDH wild type, básicamente eso nos da el diagnóstico de un glioblastoma. Lo único que hay que hacer es ciertas características que nos ayudan a determinar, a darle un apellido realmente, porque al final todos los glioblastomas terminan siendo grado 4. ¿Cuáles son estos? Si tiene proliferación microvascular o necrosis, pues es un glioblastoma wild type, IDH wild type grado 4. Si no tiene estas características, hay que hacerle este perfil molecular para ver si tiene amplificación de EGFR, si tiene mutación a nivel de TERT, alteraciones en los cromosomas 7 y 10, o estas mutaciones específicas moleculares, y pues como podemos ver, nos va a dar un nombre específico del glioma. Sin embargo, todos los glioblastomas IDH wild type son grado 4.
Entonces, es como un poquito difícil de comprender eso, pero al final creo que revisándolo es como más fácil entenderlo. Entonces, solo para mencionarlo, el tratamiento quirúrgico sigue siendo el gol estándar para el tratamiento de estos tipos de tumores. Se debe intentar la máxima resección posible con la mínima movilidad para los pacientes, ya que es donde se debe valorar el riesgo-beneficio de realizar estos tipos de procedimientos, especialmente si está en un área, el tumor se encuentra en un área funcional, y ahí es donde el neurocirujano realmente debería valorar si sí lleva al paciente a sala de operaciones para la resección o únicamente una toma de biopsia, que debería ser pues una biopsia estereotáctica. Siempre hay que tomar en cuenta el contexto clínico del paciente, y algo importante que descubrí ahorita leyendo para esta clase es que realmente deberíamos de realizar una resonancia control en 48 horas para poder determinar el estado de la resección. No hay que esperar más, ese es el tiempo adecuado. Sin embargo, cuando es un tumor resecado a nivel de columna, pues de médula espinal, sí hay que esperar aproximadamente entre 2 y 3 semanas para evitar artefactos, pero en un tumor del sistema nervioso central son 48 horas. Con respecto a la radioterapia, de igual forma, la resonancia magnética es el método de elección para poder planear el tratamiento, y lo ideal es contar con una resonancia pre y postoperatoria que nos van a ayudar a determinar el gross total volume, ¿verdad? Que es el volumen total del tumor, y el clinical target volume, que es el área que se va a radiar, que generalmente es un margen de 1 a 2 centímetros de donde se encontraba el tumor. Generalmente, para todos los tumores de alto grado se dan 60 grays en fracciones de 2 grays diarios, y los esquemas hipofraccionados también son válidos, como vamos a ver más adelante, especialmente dependiendo de la edad del paciente y el estado funcional. La técnica ideal para realizar la radioterapia es IMRT, ¿verdad? Que como vemos en el panel A, es la que tenemos varios haces, el acelerador va girando y esto permite dar una mejor, disminuir la radiación a los tejidos que no forman parte del clinical target volume. Entonces, antes de entrar a lo del tratamiento, como había mencionado, estos básicamente son los diagnósticos que podemos tener. Un grado 3 tiene que ser un oligodendroglioma IDH mutado con codeleción de 1p19q, o un astrocitoma IDH mutado que no tenga delación de la ciclina 2AB. Y los grado 4 son los astrocitomas que sí tienen delación de CDK de la ciclina 2AB, que tienen mutación a nivel de TRX o de TP53, o que tienen proliferación microvascular o necrosis. Y los glioblastomas, que independientemente de las características que tengan, básicamente son grado 4. Entonces, entrando en el tratamiento de los glioblastomas primero, que sabemos que son IDH wild type, las guías de NCCN nos indican que lo que primero que tenemos que tomar en cuenta es tanto la edad como el estado funcional de los pacientes. Los dividen en menores y mayores de 70 años, y esto está basado en porque la gran mayoría de los estudios antes incluían pacientes con tumores del sistema nervioso central hasta los 70 años. Entonces, por eso es que se hacía se hace todavía, de hecho, esta diferenciación en las guías. En pacientes menores de 70 años deberíamos de conocer el estado de MGMT para ver si está metilado o no, porque sabemos que es un factor pronóstico y de respuesta al tratamiento. Entonces, en los pacientes que son MGT metilados, menores de 70 años, el tratamiento adyuvante luego de la cirugía o de la toma de biopsia, pues es la administración de quimioterapia y radioterapia concomitante más quimioterapia adyuvante. Y esto viene dado por el famoso estudio de Stupp, ¿verdad? Que sabemos que fueron glioblastomas de nuevo diagnóstico, que posterior al tratamiento quirúrgico o a la toma de biopsia fueron randomizados a recibir únicamente radioterapia versus radioterapia o más quimioterapia con temozolomida. El objetivo primario de este estudio fue la supervivencia global. La radioterapia se administró 60 grays en 30 fracciones durante 5 semanas, y la temozolomida se administró 75 miligramos metro cuadrado al día durante la radioterapia, que era de lunes a domingo, sin descansos, inclusive los fines de semana, y luego 6 ciclos de temozolomida adyuvante que se administraban cada 28 días, a una dosis, el primer ciclo de 150 miligramos metro cuadrado del día 1 al día 5, y si el paciente lo toleraba y no presentaba toxicidades hematológicas, para el segundo ciclo se aumentaba la dosis a 200 miligramos metro cuadrado hasta completar los 6 ciclos. Las características generales de los pacientes: 286 pacientes en el grupo de radioterapia versus 287 en el grupo del tratamiento combinado. Como podemos observar, la mediana de edad 57 y 56 años, hasta los 71 años en el grupo de radioterapia, hasta los 70 años en el grupo del tratamiento combinado. La mayoría de los pacientes sí fue llevado a sala de operaciones para realizar una resección, 84 y 83%, de los cuales
40% del grupo control fue una resección completa versus 39% en el grupo experimental. Generalmente 5 semanas fue la mediana de tiempo que pasó entre la cirugía y el inicio del tratamiento y como podemos observar la gran mayoría de los pacientes eran glioblastomas y pues recordarnos que este estudio es del 2005, entonces no estaba no lo podemos tan asociar tanto a la nueva clasificación, pero al menos la gran mayoría eran tumores, eran glioblastomas. Con respecto a los resultados, sí hubo un beneficio, el estudio fue positivo. En la gráfica de la izquierda podemos observar las curvas de la supervivencia global, que hay una separación marcada, y la mediana de supervivencia global fue de 14.6 meses con el tratamiento combinado versus 12.6 meses, con una reducción del riesgo del 37%. Y con respecto a la supervivencia libre de progresión, también hubo una diferencia estadísticamente significativa de 6.9 meses para el tratamiento combinado versus 5 meses para el tratamiento únicamente con radioterapia. Basaban estos resultados es que este se convirtió en el gold standard y prácticamente casi 20 años después continúa siendo pues, el esquema de tratamiento más utilizado para este grupo de pacientes. Algo de lo que tal vez no a veces sabemos que es un estudio positivo y que pues, sí funciona, que sí da beneficio, pero sí hay ciertos datos que a veces no tomamos tanto en cuenta de este estudio. Por ejemplo, uno es que durante el tratamiento con radioterapia, hasta un 27% de los pacientes en el grupo de radioterapia y 32% en el grupo combinado tuvieron interrupción secundaria a toxicidad. Fue únicamente perdón, tuvieron alguna interrupción, pero esa interrupción solo fue del 3 y el 4% asociado a alguna toxicidad. Y mencionar que el 8% de los pacientes en el grupo control y 5% de los pacientes en el grupo experimental recibieron menos del 90% de las dosis planeadas de radioterapia. Con respecto a la terapia concomitante con temozolomida, 8% de los pacientes recibió menos del 90% de la dosis planeada. En 13% de los pacientes se descontinuó de forma prematura secundaria a toxicidad. El 85% de los pacientes recibió la quimioterapia y radioterapia como planificado, es decir, con la dosis sin interrupciones, perdón, sin disminución de la dosis de la temozolomida. Y con respecto a los ciclos de quimioterapia con temozolomida adyuvante, 47% de los pacientes completaron los 6 ciclos adyuvantes, 67% se logró escalar de 150 a 200 miligramos metro cuadrado en el ciclo 2 y 39% de los pacientes descontinuó por progresión de la enfermedad. Y de igual forma, pues el perfil de seguridad sabemos que sí está asociado a eventos adversos, como hemos mencionado, especialmente toxicidades hematológicas. En la fase de quimioterapia y radioterapia se presentó neutropenia grado 3-4 en 4% de los pacientes que en el grupo experimental y trombocitopenia en 3% y en la fase adyuvante pues fueron 4 y 11% respectivamente. En este estudio específicamente solo hubo un paciente en el que se confirmó una neumonía asociada a Pneumocystis jirovecii que fue en el grupo de radioterapia y una neumonía bacteriana que fue confirmada, o sea, que se descartó que fuera Pneumocystis jirovecii la causa en el grupo de pacientes que recibió la temozolomida. Sin embargo, pues la profilaxis se sigue recomendando en los pacientes de alto riesgo, especialmente aquellos de edad avanzada y los que sí están con esteroides concomitantes mientras están en ese tratamiento. Luego del estudio STUB, que ese fue el gold standard, como había mencionado, se realizó posteriormente este estudio que lo que pretendía era determinar cuál era el valor de conocer el estado de MGMT en estos pacientes. Entonces, se lograron de los casi 500 pacientes que fueron randomizados en el estudio STUB, se logró obtener las muestras de 206 pacientes, de los cuales se logró determinar que 44.7% de los pacientes tenían estado metilado de GMT. Entonces, cuando vemos la supervivencia global de estos pacientes, se determina que si sí hay una metilación del gen promotor de MGMT, los pacientes tienen un mejor pronóstico, ya que alcanzan una supervivencia global media de 18.2 meses versus 12.2 meses en aquellos pacientes que no tienen el estado metilado. Y esto es porque, como habíamos hablado en clases previas, al estar metilado, eso silencia un gen de reparación del ADN, por lo que les da un beneficio de que sí sean más sensibles al tratamiento como, con los agentes alquilantes, como la temozolomida, que es el tratamiento que damos en este grupo de pacientes. Con respecto al tratamiento recibido, también estas curvas son muy importantes. En la de arriba podemos ver la supervivencia global. Si nos centramos específicamente
En los pacientes metilados que recibieron radioterapia, tratamiento combinado o tratamiento únicamente como radioterapia, podemos ver que la supervivencia global de los pacientes metilados en el grupo combinado fue de 21.7 meses versus 15.3 meses en los que únicamente recibieron radioterapia. Y en cuanto a la respuesta a la supervivencia libre de progresión, los pacientes metilados en el grupo combinado tienen una media de 10.3 meses versus 5.9 meses en los pacientes que únicamente reciben radioterapia, que prácticamente es la misma media de los pacientes no metilados que reciben el tratamiento combinado. Luego del estudio STUP se han hecho otros estudios que han intentado determinar si hay otras terapias que puedan tener beneficios en los pacientes que tienen un estado metilado, por lo que está este estudio, el NOVA-9, que incluyó pacientes con glioblastomas de nuevo diagnósticos, con estado de MGMT metilado, como vemos, solo pacientes entre 18 a 70 años y con un Karnofsky mayor o igual a 70. Los pacientes fueron randomizados a recibir radioterapia más temozolomida en el esquema tradicional de STUP o radioterapia más temozolomida y lomustina. Y el objetivo primario de este estudio pues, fue la supervivencia global. Acá están las dosis que se dieron. El esquema de la temozolomida y la lomustina sí consistió prácticamente en los 6 ciclos adyuvantes, o sea, es decir, ya no recibieron la radioterapia concomitante, sino únicamente una dosis de lomustina el ciclo 1 y luego los 5 días de temozolomida. Entonces, no había concomitante, sino que simplemente era el tratamiento como si estuviera en adyuvante. Con respecto a los resultados, los autores de este sí lo colocan como un estudio positivo. Sin embargo, cuando vemos las curvas, la supervivencia global, pues sí hay una separación, aunque se terminan juntando más o menos a los 4 años, entre los 4 y los 5 años. Y pues a pesar de que tiene una reducción del 40%, pues vemos que el intervalo de confianza, uno cruza la unidad y es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, estadísticamente realmente no es un estudio significativo ni para supervivencia global, ni para supervivencia libre de progresión. Aparte, el brazo de la combinación tuvo un 7% más de riesgo de toxicidades hematológicas grado 3 y grado 4, y mientras el 60% de los pacientes completó los 6 ciclos de temozolomida adyuvante, únicamente 39% de los pacientes lograron finalizar la combinación de medicamentos. Por lo tanto, este estudio realmente se considera negativo y no se considera una opción de tratamiento para estos pacientes. Ahora, siguiendo en los glioblastomas grado 4, solo que ahora nos vamos a los no metilados, pues el tratamiento según las guías de NCCN, número 1, siempre considerar un estudio clínico. Sin embargo, como podemos ver, las opciones de tratamiento es exactamente la misma, que es radioterapia estándar más temozolomida como comitante y luego temozolomida adyuvante. Eh, únicamente radioterapia, ¿verdad? Y esto, pues, ¿por qué? Porque nos vamos nuevamente a este estudio, este subestudio del análisis de STUP, en el que a pesar de que sí hay, los pacientes no metilados tienen un peor pronóstico, sí hay una diferencia en la supervivencia a 2 años, ¿verdad? De los pacientes que reciben el tratamiento combinado versus los que únicamente reciben la radioterapia, ¿verdad? A 2 años, el 15% de los pacientes en el tratamiento combinado están vivos versus 2% de los pacientes que únicamente reciben radioterapia. Entonces, a pesar de que esto no es estadísticamente significativo, por la tendencia numérica hacia la mejoría, se recomienda que, aunque los pacientes sean no metilados, de igual forma reciban el tratamiento eh, con radioterapia y temozolomida concomitante. De igual forma, en los pacientes no metilados se han realizado estudios que han intentado buscar una alternativa de tratamiento para estos pacientes. Está este estudio que lo que comparó fue la radioterapia con nivolumab versus la radioterapia con temozolomida. Sin embargo, de igual forma es un estudio negativo que demostró que los pacientes que reciben únicamente nivolumab tienen un peor pronóstico que los pacientes que reciben la temozolomida. Como vemos en la supervivencia global, 13.4 meses con nivolumab versus 14.9 meses con la temozolomida. Y con respecto a la supervivencia libre de progresión, sin diferencias. Perdón, doctor, me están llamando de aquí del turno. Pero realmente es negativo, los pacientes con nivolumab les va peor, según lo que decía acá, y pues refuerza el hecho de que a pesar de que son pacientes no metilados, no deja de tener cierto beneficio el uso de temozolomida en estos pacientes. De igual forma, hay otro estudio que comparó en los pacientes no metilados el uso de bevacizumab con irinotecan versus temozolomida. Como podemos observar,
la temozolomida y radioterapia fue en el esquema básico de Stupp. Sin embargo, el uso de bevacizumab y irinotecan solo se utilizó bevacizumab concomitante durante la radioterapia y posterior en la adyuvancia se utilizó la combinación de bevacizumab y irinotecan. Y como podemos observar, a pesar de que sí hay una diferencia en la supervivencia libre de progresión, con beneficios en la combinación de bevacizumab y irinotecan de 9.7 meses versus 5.99 meses, la supervivencia funcional, que era lo que querían medir acá, es decir, qué tanto mantenían los pacientes su supervivencia con un adecuado estado funcional, no hubo diferencias estadísticamente significativas y al ser este el objetivo principal de este estudio, pues se consideró negativo y por lo tanto no es actualmente un estándar de tratamiento para este grupo de pacientes. De igual forma, se ha comparado únicamente el bevacizumab eh, la temozolomida, la radioterapia de temozolomida más bevacizumab en los pacientes con un glioblastoma independientemente del estado de mutación. Y como podemos observar, realmente los pacientes sí hay una mejoría en la supervivencia libre de progresión cuando se añade el bevacizumab. Sin embargo, esto no se traslada a un beneficio a nivel de la supervivencia global de los pacientes y sí está asociado a un mayor número y frecuencia de eventos adversos, ¿verdad? Como podemos observar, hasta casi 70% de los pacientes presentaron algún evento grado 3 o más versus 51% de los pacientes que únicamente recibieron radioterapia y temozolomida y por lo tanto no se considera un estándar de tratamiento. Y de igual forma, asociado a que está este otro análisis del RTOG 0825 que determinó que los pacientes que se utilizaban bevacizumab durante la adyuvancia del tratamiento de tumores de alto grado tenían un deterioro neurocognitivo más rápido que aquellos que no recibían bevacizumab. Entonces, basado en esto, el bevacizumab no ha demostrado ningún beneficio, por lo que continuamos que el tratamiento del esquema de Stupp con radioterapia y temozolomida sigue siendo el estándar para este grupo de pacientes. Y por último, solo mencionar que en los pacientes que no podemos determinar el estado de MGMT-TM, perdón, que prácticamente sería la mayoría de nuestros pacientes porque realmente desconocemos ese estado, pues las guías nos dicen que lo deberíamos de tratar como que si sí estuviera metilado. Por lo tanto, de igual forma, para nuestros pacientes, el uso de la quimioterapia, radioterapia concomitante con temozolomida sigue siendo el estándar de tratamiento. Pasando ya a los pacientes, el otro grupo de pacientes en los glioblastomas que tienen más de 70 años o aquellos pacientes que tienen un mal estado funcional, solo mencionar que de por sí estos pacientes sí tienen un peor pronóstico y esto va asociado al tipo de tratamiento que les damos y al estado funcional de los pacientes. Entonces, en el esquema de la izquierda lo que podemos observar es que si el paciente tiene una gross total resection o una resección parcial, luego, la edad nos determina qué grupo es el paciente, si es menor o mayor de 75 años. ¿Por qué? Porque se ha determinado que los grupo 1 tienen una supervivencia global de 9.3 meses versus 6.4 meses en los que son mayores de 75 años. Entonces, a pesar de que sí hayan ya sido llevados a cirugía, sí hay una diferencia en la supervivencia global de estos pacientes. Y de igual forma, si los pacientes son llevados únicamente a biopsia por el estado funcional, del estado funcional también nos va a dar un aproximado de supervivencia global. Aquellos pacientes que tienen un Karnofsky mayor de o igual a 70, pues tienen una supervivencia global de 4.6 meses versus únicamente 2.3 meses en aquellos que tienen un Karnofsky menor de 70%, ¿verdad? Y en la gráfica de la derecha, pues lo que hemos es traducido eso, ¿verdad? Los pacientes del subgrupo 1 son los que tienen mejor pronóstico, con una mejor supervivencia global, y esta va disminuyendo conforme vamos avanzando en los subgrupos. Entonces, basado en esto, se han hecho ciertos estudios que lo que intentan es incluir pacientes mayores de 70 años o con un mal estado funcional con la finalidad de determinar cuál sería el estándar de tratamiento para este grupo de pacientes. Este estudio del 2017 incluyó pacientes con diagnóstico de glioblastoma mayores de 75 años y pues fueron randomizados a radioterapia o radioterapia con temozolomida. Sin embargo, en este sí se disminuyó la dosis de radioterapia, que fue únicamente de 40 grays en 15 fracciones, por lo que podemos considerar que fue un esquema hipofraccionado, y luego fueron 12 ciclos de temozolomida versus 6 ciclos que están en el esquema de Stupp. Como podemos ver, sí hay una buena representación de pacientes mayores de 65 años, incluyendo casi un 30% de pacientes que eran mayores de 76 años. Con respecto a los resultados, la supervivencia global, pues sí fue mejor en el tratamiento combinado, 9.3 meses versus 7.6 meses en el radioterapia en los pacientes que únicamente recibieron radioterapia, lo cual fue estadísticamente significativo.
Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, también estadísticamente significativa, 5.3 versus 3.9 meses. Entonces, este estudio lo que nos dice es que el uso de radioterapia, aún es que en un esquema fraccionado con temozolomida, es seguro en este grupo de pacientes y se puede utilizar ya que tiene beneficios en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. De igual forma, si el paciente se considera que no es candidato a recibir temozolomida por el estado funcional o comorbilidades, está este estudio que lo que comparó fue la radioterapia más los cuidados de soporte versus únicamente cuidados de soporte en pacientes entre 70 y 85 años con diagnóstico de glioblastoma. Como podemos observar, los pacientes, en cuanto a la supervivencia global, los pacientes que recibieron radioterapia tenían una supervivencia global de 29.1 semanas versus 16.9 semanas para los que únicamente recibieron cuidados de soporte. Y en cuanto a la supervivencia libre de progresión, pues también hay un beneficio de 14.9 versus 5.4 semanas, ¿verdad? Entonces, de igual forma, la radioterapia sola sigue siendo una opción válida para estos grupos de pacientes si no es candidato a la temozolomida. De igual forma, el hecho de realizar únicamente una cirugía o una biopsia, dependiendo de la edad o el estado funcional del paciente, también se ha debatido y por eso está este estudio, que es un estudio francés que evaluó pacientes con glioblastoma potencialmente resecable mayores de 70 años, los randomizó a que fueran llevados únicamente a biopsia o a una cirugía, ya fuera una cirugía completa o una resección parcial, y posteriormente el tratamiento adyuvante en el cual recibieron radioterapia únicamente, hipofraccionada, una parte de los pacientes, y luego cuando se realizó una enmienda del protocolo por los hallazgos del estudio previo, ya se agregó la temozolomida. Y como podemos observar, este fue un estudio de no inferioridad y sí se cumplió el valor preespecificado para determinar que sí, hacer una biopsia en este grupo de pacientes y posteriormente darles tratamiento adyuvante no es inferior a hacerles una cirugía, por lo que si el paciente no es el mejor candidato para una cirugía y tenemos la opción de realizar una biopsia estereotáctica, pues esa es la opción sí podemos, es una opción válida en los pacientes mayores de 70 años. Y de igual forma, también hay otro estudio que, aunque este es específicamente en pacientes con astrocitomas, ¿verdad? Pero son pacientes mayores de 70 años, que lo randomizó a recibir radioterapia o temozolomida, y de igual forma fue un estudio de no inferioridad que determinó que darles radioterapia o darles temozolomida a los pacientes mayores con astrocitomas, aunque se puede extrapolar la información hacia los glioblastomas, pues no hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón el paciente no es candidato a recibir radioterapia, la temozolomida, pues, como único tratamiento, también es una alternativa para el grupo de pacientes. Esta creo que ay, perdón, se me metió de las otras. Igual solo es recordar, ¿verdad? Que los pacientes que tienen un estado metilado de MGMT y que reciben el tratamiento combinado con radioterapia y temozolomida, pues tienen un mejor pronóstico que aquellos que no lo reciben, ¿verdad? Ahora pasando a los estrocitomas grado 3, 4, las guías nos dicen que de igual forma el tratamiento estándar siempre va a ser la radioterapia con temozolomida concomitante y luego temozolomida adyuvante, incluyendo los pacientes que tienen un buen estado funcional, con un Karnofsky mayor de 60, y para aquellos que no, pues de igual forma, la radioterapia sola, con o sin temozolomida, únicamente la temozolomida, aunque esto es categoría 2B, o los cuidados de soporte, ¿verdad? La mayor cantidad de información que tenemos acerca de los astrocitomas es este estudio, que es el estudio Cadnon, que fue publicado en el 2021, que se hizo una revisión del estudio ya basado en la nueva clasificación de la OMS. Entonces, como podemos observar, habían 4 grupos de tratamiento, 189 pacientes al grupo que recibió únicamente radioterapia, 186 pacientes recibieron radioterapia y temozolomida adyuvante, es decir, no recibieron concomitancia, 188 pacientes recibieron radioterapia con temozolomida concomitante y posteriormente ya no recibieron la temozolomida adyuvante, y otro grupo, 188 pacientes, recibieron el esquema de STUP, es decir, radioterapia con temozolomida concomitante y posteriormente la temozolomida eh, adyuvante, ¿verdad? Entonces, con respecto a los resultados de este estudio, primero se determina que en cuanto a la supervivencia global, no hay diferencia si el paciente recibe la temozolomida concomitante o si no la recibe. Es decir, podemos únicamente no darle la temozolomida concomitante, que igual no va a tener un impacto en la supervivencia global en los pacientes con astrocitomas. Sin embargo, sí tiene un impacto en la supervivencia global
con un hazard ratio de 0.67 si se la damos adyuvante o si no recibe temozolomida adyuvante. Entonces, por eso es que el estándar de tratamiento para los astrocitomas es realmente darles radioterapia y posteriormente darles la temozolomida adyuvante. Si se considera que el paciente puede, es un candidato, no es un candidato ideal para la toxicidad que puede representar la temozolomida concomitante con la radioterapia. Y cuando se hace la distinción entre los tumores que son wild type, IDH wild type o los que son IDH mutados, pues como podemos observar en la gráfica de superior, aquellos que son wild type, realmente no hay diferencia en la supervivencia global si reciben o no reciben temozolomida adyuvante, mientras en los que son IDH mutados, sí hay una mejoría en la supervivencia global de los pacientes con astrocitomas, ya que tenemos una mediana de 116.6 meses en los pacientes IDH mutados astrocitomas grado 4 versus 77 meses de los que no reciben temozolomida adyuvante. Entonces, la conclusión de este estudio es que independientemente si damos concomitancia con temozolomida, el paciente con astrocitoma grado 4, sí o sí, lo que debe recibir es la temozolomida adyuvante por 6 meses, porque eso sí te va a tener un impacto en la supervivencia global de los pacientes. Y para terminar con los oligodendrogliomas grado 3, que sabemos que eso simplemente siempre van a ser grado 3, las guías de igual forma nos dicen que pues el tratamiento va a ser radioterapia o quimioterapia con el esquema PCB adyuvante, que esto es categoría 1, ¿verdad? Y el esquema de Stupp y el uso de temozolomida pues queda como una categoría 2. ¿Y por qué es categoría 1 el uso del esquema PCB? Basado en estos dos estudios, que fueron el EORTC 26951 y el RTOG 9402, perdón. Entonces, como podemos observar, sí tenían un poquito de diseño diferente. El RTOG lo que hacía era que primero les daba quimioterapia de inducción con PCB, que es un esquema que incluye lomustina, procarbazina y vincristina, y posteriormente los pacientes recibieron radioterapia versus únicamente radioterapia. Y el EORTC, que daba el tratamiento al revés, primero la radioterapia y luego 6 ciclos de PCB, que es el mismo esquema prácticamente, sí con un poquito de variación en las dosis, versus solo radioterapia. Entonces, los resultados de este estudio, el que nos dio el tratamiento posterior a la radioterapia nos indica que sí hay una mejoría tanto en la supervivencia global como en la supervivencia libre de progresión, las cuales fueron estadísticamente significativas. 2.6 años de los pacientes que únicamente recibieron radioterapia versus 3.5 años de los pacientes que recibieron el tratamiento combinado en cuanto a la supervivencia global. Y cuando se da el esquema PCB en inducción, pues también hay una diferencia estadísticamente significativa para los pacientes. La supervivencia global no fue diferente numéricamente, pero sí hay una mejoría en la supervivencia libre de progresión, 1.7 versus 2.5 años. Entonces, basados en esos dos estudios, es que se determina que sí hay un beneficio para los pacientes del esquema de PCB. Entonces, si tenemos un oligodendroglioma, pues realmente el esquema de quimioterapia que deberíamos de utilizar debería ser este y no el de temozolomida, pero pues por cuestiones de que no podemos determinar realmente el estado de la codeleción de 1P19Q, pues es que creo que no podemos utilizar ese esquema y no sé cómo estamos con la disponibilidad de la lomustina y la procarbazina acá. No sé si hay, doctor. No hay en Latinoamérica, no hay. Entonces, pues realmente no podríamos utilizar este esquema que sería la categoría 1 según las guías de NCCN. Ahora bien, ya rápidamente para la recurrencia, eh, a pesar de los tratamientos de los esquemas y de los estudios que hemos visto, hasta un 30% de los pacientes pueden tener una recurrencia durante el primer año posterior a haber finalizado el tratamiento adyuvante. Se ha determinado que sí hay una dificultad para poder diferenciar una recurrencia versus la necrosis por radiación, lo cual puede dificultar el tratamiento, por lo que idealmente estos pacientes sí deberían de tener una biopsia que nos confirme histológicamente que sí hay una recurrencia de la enfermedad. Dependiendo de la edad del paciente y el estado funcional, de igual forma se debe balancear el riesgo-beneficio de volver a hacer una intervención quirúrgica en este grupo de pacientes, ya que la reintervención sí se ha asociado con un peor pronóstico y pues de por sí, aunque no hagamos una intervención quirúrgica, estos pacientes pues van a tener un mal pronóstico, ¿verdad? Un concepto que hay que tener muy en cuenta es el de pseudoprogresión, que puede ocurrir frecuentemente en los pacientes con gliomas de alto grado, ¿verdad?
Por ejemplo, este es el caso de un paciente con un glioblastoma. En el panel A lo que podemos observar es el glioblastoma previo al tratamiento quirúrgico. En el panel B vemos pues ya no se observa el reforzamiento en aro, ¿verdad? Que es la característica clásica del glioblastoma. Y luego en el panel C podemos observar que hay una área de edema y que se comienza a observar cierto reforzamiento del medio de contraste que luego en el panel D se vuelve a observar el reforzamiento. Estas imágenes, la del panel C y el panel D, fueron tomadas mientras el paciente se encontraba en la temozolomía adyuvante. Sin embargo, el paciente estaba clínicamente asintomático, sin deterioro del estado funcional, por lo que se continuó con el tratamiento y luego se hizo una resonancia control en la que ya se observa que hay disminución del reforzamiento y posteriormente al finalizar el tratamiento con temozolomía adyuvante ya no existe ese reforzamiento, por lo que se clasificó eso como una pseudoprogresión. Entonces, de ahí la importancia realmente de que si el paciente no deteriora su estado funcional, no tiene síntomas de recurrencia, realmente lo que corresponde es continuar con el tratamiento y continuar con las resonancias control para determinar si es una pseudoprogresión. Si por alguna razón el paciente deteriora su estado funcional, aparecen nuevos síntomas o los hallazgos de resonancia se mantienen durante el tiempo, lo que correspondería pues sería valorar una biopsia para confirmar si hay recurrencia de la enfermedad. Con respecto al tratamiento que vamos a dar al momento de la recurrencia, todo va a depender realmente del estado funcional del paciente. Si el paciente tiene un mal estado funcional, eh, debemos determinar si ese mal estado funcional viene dado por los síntomas relacionados con el edema peritumoral, porque si sí está relacionado con el edema, el paciente se podría considerar un candidato para el uso de bevacizumab monodroga, y si no, pues lo que le tocaría realmente serían cuidados paliativos. Si el paciente tiene un buen estado funcional, se debe determinar si es una recurrencia local y si es susceptible a resección y posterior tratamiento sistémico, o si es una enfermedad difusa o irresecable, pues lo que le tocaría al paciente realmente sería terapia sistémica. Con respecto a la cirugía en la recurrencia, únicamente está indicada para pacientes con enfermedad localizada, ¿verdad? Como mencioné, de igual forma puede ser utilizado únicamente para la para la obtención de una muestra de tejido que nos va a confirmar la progresión de la enfermedad. Cuando los pacientes son llevados únicamente a cirugía al momento de la recurrencia, tienen una supervivencia global entre 8 y 12 meses y hay un estudio fase 3 que indica que los pacientes a los que posterior a la cirugía o a la toma de biopsia se colocan parches de carmustina tiene una mejoría en la supervivencia global de 31 versus 22 meses, ¿verdad? Entonces, pues, donde está disponible, esa es una opción de tratamiento, hacer cirugía y posteriormente dejar colocados estos parches. Con respecto a la reirradiación, realmente no hay estudios prospectivos que nos digan si hay o no hay un beneficio en este grupo de pacientes y si realmente es seguro realizarlo. Según lo que estuve leyendo, dicen que sí se puede hacer, que mientras más tiempo pase es más seguro realizarlo, sin embargo no indican cuánto tiempo es el más tiempo para determinar que sí es seguro. Lo que sí se ha determinado es que debe haber una reducción en la dosis, como podemos observar son entre 30 y 35 grays versus los 60 grays que se daban en el esquema de Stupp, y podemos valorar el uso de bevacizumab concomitante. Esto basado en dos estudios, uno el RTOG 1205, que fue un estudio fase 2, que en los pacientes que tuvieron radioterapia más bevacizumab tuvieron una supervivencia libre de progresión de 7.1 versus 3.8 meses, que sí fue estadísticamente significativo, sin diferencias a nivel de la supervivencia global. Y otro estudio que fue realizado en un único centro que determinó una supervivencia libre de progresión de 5.1 versus 1.8 meses en los pacientes en los que se utilizó bevacizumab más radioterapia para la radiación. Ahora con la terapia sistémica, que es pues, básicamente lo que nosotros más utilizamos, ¿verdad? Esto nos da una supervivencia global más o menos de entre 8 y 9 meses según el esquema que utilicemos. Es importante mencionar que no hay ningún estudio que compare ninguno de los esquemas disponibles para la recurrencia y no hay ningún estudio tampoco que lo compare con los mejores cuidados de soporte, por lo que no podemos determinar si realmente hay un beneficio de dar tratamiento en segunda línea en estos grupos de pacientes. Y pues la elección del tratamiento siempre debe ser individualizada, la toma de decisión debe ser tomando en cuenta las preferencias del paciente y siempre, lo recalcan siempre el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ya que hay ciertas características de los pacientes que nos pueden orientar hacia una mejor línea de tratamiento. Por ejemplo, en los pacientes que tienen edema secundario, perdón, que tienen síntomas secundarios al edema peritumoral, se recomienda el uso de bevacizumab, ya que al ser un antiangiogénico, esto puede reducir el edema y por lo tanto mejorar los síntomas de los pacientes y reducir el tiempo de que los pacientes van a estar utilizando los esteroides. En los pacientes que conocemos el estado de mutación de MGMT, se puede
sea, ahí puede haber un beneficio de volver a dar un rechallenge con temozolomida debido al estado metilado de MGMT, ya que como vimos anteriormente, pues estos pacientes al final tienen una mejor respuesta al tratamiento. Con respecto a los esquemas que podemos utilizar, básicamente este es un resumen, ¿verdad? Hay varios estudios, la mayoría son estudios fase 2. El primero es un estudio que comparó el uso de bevacizumab más lomustina versus solo lomustina. Si hay unas mejores tasas de respuesta en la combinación, 41.5% versus 13.9%. La supervivencia libre de progresión, 4 meses versus 1.5 meses, sin diferencias significativas en la supervivencia global. Otra opción, que es la que generalmente nosotros utilizamos, la combinación de bevacizumab con irinotecan, sí da mejores tasas de respuesta, 38 versus 28%, y pues no hay mucha diferencia en cuanto a la supervivencia libre de progresión, 9.2 versus 8.2 meses. El uso de la lomustina monodroga da tasas de respuestas entre 9 y 14%, con una supervivencia libre de progresión que va de 1.5 a 2.7 meses. También se ha comparado el uso del esquema PCB versus la temozolomida, pues realmente la temozolomida numéricamente tiene mejores resultados. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. En cuanto al rechallenge como con temozolomida, a 6 meses se han determinado tasas de supervivencia libre de progresión entre un 15 y un 29%. Esos realmente son los únicos datos con los que contamos. También hay otro estudio que compara la temozolomida en dosis altas, que es prácticamente casi el doble de la dosis de temozolomida. Sí aumenta la toxicidad hematológica significativamente y únicamente determinó que hay beneficio en los pacientes que tienen MGMT metilado, como podemos observar a 6 meses, una supervivencia libre de progresión de 40 versus 7%. De igual forma, las guías nos recomiendan que deberíamos determinar el estado de mutación de BRAF B600C. Si hay un estudio fase 2 en pacientes específicamente en gliomas recurrentes después de una segunda línea, que determinó una tasa de respuesta objetiva del 31%, con una supervivencia libre de progresión de 4.5 meses y supervivencia global de 17.6 meses. También nos recomiendan que si se conoce el estado de las proteínas de fusión de NTRK, podemos usar larotrectinib o entrectinib. Sin embargo, no hay estudios que evalúen específicamente las respuestas en los pacientes con tumores del sistema nervioso central. Y la recomendación viene dada de los estudios que básicamente abarcan todos los tumores sólidos con ese tipo de mutaciones. Con respecto a las otras terapias dirigidas, se ha comparado el uso de nivolumab versus bevacizumab. Sin embargo, fue un estudio negativo. El bevacizumab sigue teniendo mejores tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión, sin diferencias significativas a nivel de la supervivencia global. Y hay otro estudio que comparó pembrolizumab más bevacizumab versus solo pembrolizumab. Y pues también de igual forma le fue mejor a los pacientes en el grupo combinación, pero posiblemente por el uso de bevacizumab. Tasas de respuesta objetiva de 20 versus 0% y mejor supervivencia libre de progresión a 6 meses, 26% versus 6.7 por mes, versus 6.7 meses. Perdón, 6.7%. Y de igual forma, también hay otro estudio con otro TKI, que es el regorafenib versus la lomustina, pues que tiene una supervivencia global de 7.4 versus 5.6 meses, por lo que dicen que donde está disponible, pues puede ser una opción de tratamiento. Y ya solo para terminar, sí me gustaba, revisé este estudio, que realmente es el estudio del irinotecan y el bevacizumab, que es lo que nosotros más utilizamos como al aumento de la recurrencia en los pacientes, ¿verdad? Como podemos ver, fue un estudio fase 2 realmente en pacientes con glioblastoma en una primera o segunda recurrencia. Fueron 85 pacientes en el grupo que únicamente recibió bevacizumab versus 82 pacientes que recibieron la combinación de bevacizumab e irinotecan. Una mediana de edad de 54 y 57 años, la mayoría de los pacientes eran hombres. Más del 90% era un diagnóstico de glioblastoma y 81% y 80% de los pacientes se encontraban en una primera recurrencia. Como podemos observar, pues la mayoría de los pacientes, la mitad de los pacientes tenían un Karnofsky entre 70 y 80 y el otro entre 90 y 100%. Y pues con respecto a los resultados, como podemos observar en la gráfica de arriba, la supervivencia libre de progresión, eh, solo indican que fue numéricamente superior, más no estadísticamente significativa en el grupo de combinación, 5.6 meses versus 4.2 meses en los que únicamente utilizaron bevacizumab y sin diferencias pues en la supervivencia libre de progresión, ¿verdad? 8.7 meses para los pacientes que utilizaron la terapia combinada versus 9.2 meses para los pacientes que únicamente utilizaron bevacizumab. Y con respecto al perfil de seguridad y de toxicidad de esta combinación de medicamentos, como podemos observar, básicamente 98.8% de los pacientes tuvieron un evento adverso con bevacizumab y 100% de los que utilizaron la combinación. 2.4% de muertes en el grupo de bevacizumab versus 1.3% en el grupo de combinado.
y se consideraron eventos serios, 26% en el grupo de bevacizumab y 43% en el grupo de bevacizumab. Y con respecto a los eventos grado 3 o 4, pues realmente el único que fue mayor, que tuvo una mayor prevalencia en el grupo combinado fue el tromboembolismo, y de ahí pues únicamente que los pacientes con bevacizumab monodroga tuvieron más hipertensión que el grupo combinado, ¿verdad? Entonces al final se termina que el perfil de seguridad es el mismo, pero realmente no hay tanta diferencia en cuanto a los resultados de supervivencia global. Entonces, no sé qué tanto vale la pena realmente utilizar la combinación versus utilizar únicamente el bevacizumab, que al final va a ser menos tóxico para los pacientes. Y pues en cuanto a las conclusiones ya, es importante obtener realmente el diagnóstico histológico y molecular, ya que esto es esencial para guiar el tratamiento adyuvante que va a recibir el paciente. Los pacientes con glioblastomas que tienen un estado metilado del gen promotor de MGMT son los que siempre van a tener un mejor pronóstico, y esto es importante especialmente al momento de la recurrencia porque sí se pueden beneficiar de darles un rechallenge con temozolomida. Desde el 2005 prácticamente el estudio STUP es el que ha determinado que la temozolomida adyuvante es la mejor opción para los pacientes porque ha demostrado los mejores resultados, y hasta el momento sigue siendo el tratamiento de primera línea. Y pues en la recurrencia siempre debemos guiar el tratamiento según el estado funcional del paciente, las preferencias del paciente y las opciones que tengamos disponibles. Y eso era lo que tenía para hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, queja, etcétera. Yo creo que en la